Pasé por abusos por parte de uno de ellos. Luego empezó a tener amistades que también me invitaban a la prostitución. Mami, tú no sabes cuánto he orado para que tú llegases a los pies del Señor. Cuando yo realmente perdoné a esa persona fue cuando se cayeron muchas cadenas. Él decía que todo eso era una obra de teatro. Hola, buenos días o buenas tardes según el país donde nos vayan a ver, porque sé que este podcast va a llegar a muchos lugares. Hemos orado por este tiempo donde Dios nos ha regalado estos tiempos, tiempos donde Dios va a hacer cosas grandes a través de cada testimonio. Son testimonios de vida, cambios de vida real, donde hay un antes y un después. Y hoy quiero presentarles a mi hermana Lucía. Esta es una mujer que Dios trajo aquí a este lugar, a esta iglesia, y sé que con el testimonio de ella, de Lucía, vamos a aprender mucho. Y lo que queremos llegar es al pueblo, a donde vemos situaciones como el de Lucía. Y a través de ella sé que Dios va a hablar a muchos lugares, a muchas chicas. Amén. Lucía, ¿puedes presentarte, Lucía? Sí, mi nombre es Olga Lucía Castellanos. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir verdaderamente de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por ello, pues, la persona más importante que realmente necesitamos es la presencia de Dios para que nos ayude. Lo digo porque anoche cuando meditaba en poder yo en esta tarde, mañana, noche, de donde quiera que nos estén viendo, pues más que todo yo meditaba preguntándole al Señor verdaderamente cómo quería que yo compartiera de este gran testimonio desde mi infancia. Y ahí fue cuando Dios me ayudó para ir a la palabra, donde Él me decía: ¿a quién quieres agradar? ¿Al hombre o a mí? Y efectivamente yo respondo: a ti, Señor. Y una de las cosas que me dijo también es que Dios aborrece varias cosas, y una de ellas es el falso testimonio. Entonces aquí empecé yo a recapitular un poco acerca de toda mi infancia y poder en esta mañana verdaderamente testificar la verdad. Amén, eso es muy importante, ¿no? Saber que lo que estamos haciendo aquí es la verdad, ¿no? Y la verdad nos hará libre, y la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, y sabemos que lo que vamos a compartir no es mentira ni engaño como para llegar a vida, sino es verdaderamente lo que pasaste tú y cómo el Señor llegó a tu vida, ¿no? Pero me gustaría saber desde tu niñez, Lucía, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poquito desde la niñez para entender tu testimonio. Bueno, primero que todo, mis verdaderos padres no me pudieron tener. Ellos tuvieron un percance y debido a eso, pues, fui llevada junto con otro hermano a un asilo. En ese asilo fue donde estas personas, que son las que creo yo que son los jefes o las autoridades, que se encargan, como lo es el bienestar familiar, y ellos empiezan a buscarnos hogares, uno para él y otro para mí. O sea que ahí te separan de tu hermano. Sí, porque en el asilo no nos llevábamos muy bien, y como siempre hay que, ellos están ahí a la expectativa de tener un seguimiento para con nosotros los dos. De parte de él hacia mí, como que no funcionaba mucho la amistad. Se tornaba a ser agresivo y un poco como, bueno, peleoncito. Entonces, debido a ese percance, decidieron ponernos a nosotros en diferentes hogares. Él fue para Lagos 3 él fue para Lagos 2 y yo fui para Lagos 3 de aquella ciudad del país de Colombia. Amén. ¿Y cómo fue llegar a una casa desconocida, a unos padres adoptivos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te trataron esos papás? Bueno, de inicio
bueno, yo estaba muy pequeña, creo que aproximadamente 4 años o un poco más larguitos de los 4 años, y allí es cuando yo llego a este hogar. De principio la casa era inmensa, como que vas, pero no recuerdo muy bien en ese momento las emociones. No recuerdo muy bien. Lo único que sí, uno como niño pues anhela como el amor de papá y el amor de mamá. Ujú. En ese momento uno no lo percata bien, pero sí que es verdad que pasé por abusos por parte de uno de ellos, y fue tanto el abuso verbal como físico. Ahí fue donde inició como ese caminar, donde realmente pues no muy bueno para mí. O sea, tuviste una experiencia fuerte ahí con tu padre adoptivo. ¿Y qué nos puedes contar a través de esto, no? Porque sé que esto es fuerte para ti, pero va a ayudar mucho a muchas personas que están pasando por esto. Sí, bueno, los recuerdos no son muy buenos de mi infancia. Sé que a veces pues no me gusta mucho recordar, pero sé que Dios ya ha sanado esa área, y lo único que recuerdo es que, bueno, Él aprovechaba esos momentos, esos instantes para estar a solas, para iniciar con tocamientos. Eso fue lo que realmente inició. Y claro, yo en medio de mi infancia no sabía cómo defenderme o cómo en ese momento resolver esa situación que para mí era algo nuevo, pero que en medio de todo esto vivía amedrantada, con miedos, Atemorizada. atemorizada exactamente. Y yo veía que este hombre pues cada día para mí era pues un sufrimiento. Me llenaba de solo verlo, me llenaba de muchísimo miedo, y si yo no hacía lo que él me mandaba, pues la verdad es que él tenía un cinturón en la sala de su casa, un cinturón grande, era como una especie de cuadro. Mm. Era un cinturón de cuero, y en ese cinturón venían monedas incrustadas, y él tan solo me decía: si hablas, mira lo que te espera. Entonces, por mucho tiempo yo guardé silencio, pero sí que es verdad que la pasé muy mal por haberme quedado callada, porque yo recuerdo que él esperaba a que mi mami, o sea, la esposa de él en ese entonces, mis padres adoptivos, a él le decía yo papi, a él mami, pues ella se iba a descansar al segundo piso, y él ahí aprovechaba para, todo inició con tocamientos, la verdad todo inició con tocamientos, y bueno, ahí fue donde realmente todo comenzó desde ahí. Yo lo permití, no hablé, por miedo, más que todo por miedo. Claro, eras una niña de 4 o 5 añitos. Yo creo que en esa edad eras totalmente inocente, no sabías lo que estaba pasando, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es dónde estaba esa mamá. Bueno, ella estaba, como le comentaba ahorita, ella se iba a descansar. La costumbre allí en nuestra tierra, no sé acá, es que cuando se almuerza, se va cada uno a su recámara, a su habitación a descansar. Entonces ella se subía y él quedaba, y yo tenía que lavar los platos de los cuales pues quedaban sucios. Entonces él aprovechaba ahí para empezar a decirme que me bajara mi short, lo que tuviese ahí puesto, Ropa. y exactamente, y aprovechaba tocándome. De comienzo, pues, claro, yo en medio de los miedos, en medio de esta persecución, pues tú no entiendes muchas cosas, pero sí veía que esto se iba prolongando día tras día, hasta que luego empecé a darme cuenta con el paso del tiempo de que este hombre no iba tanto a la parte íntima mía, me imagino, me refiero a la vagina, ¿no? Para ser sincera, él iba más bien a la parte anal. Y bueno, pues esto es un poco vergonzoso decirlo, pero realmente al principio él inició
de abusar por esa área. Pero como él veía que yo iniciaba quejándome y podía escuchar mi mami desde el segundo piso, pues optó por, no sé, yo nunca de verdad recuerdo en mi infancia tener penetración por la parte anal. Entonces yo no puedo dar ahorita, digamos, no tengo como ese recuerdo de que hubiese habido una penetración anal, pero sí puedo decir que se me salía el intestino, que yo me levantaba con esto por fuera y con mucha sangre. Me dolía muchísimo y pues bueno, ahí recuerdo que me llevaban al médico y volvían y creo que lo colocaban en su lugar, pero fue un momento de mucho dolor y angustia. Pienso yo que esta persona, al ver que no podía estar contigo porque tú gritabas o algo, ¿no piensas que de pronto te dormía y porque si amanecías sin tu ropa interior ensangrentada, era porque esta persona te hacía daño cuando tú estabas dormida o te daba algo para dormir? Pues realmente yo no puedo, digamos, con certeza decirlo, pero yo creo que esto es una evidencia, ¿no? Es una evidencia de Claro. que realmente pasó algo, no era normal para mí, porque esto me sucedió fue en el primer hogar donde estuve. Ya en el segundo, después, bueno, más adelante me han operado porque volvía y se salía, es decir, se volvía a repetir muchas veces y muchas veces iba yo allí al médico, pero él seguía con los tocamientos, sí, pero las penetraciones nunca las viví en carne propia. Ya, y ahí, por ejemplo, tu madre adoptiva, viendo esto, que te tenía que llevar al médico, no darse cuenta de que está pasando algo, ¿no? O le tapaba al padre, al esposo, o qué. Pues yo recuerdo muy bien que fue en el colegio, porque cuando estábamos en el área de educación física, mi profesora siempre nos hacía quitar la falda para quedarnos en pantaloneta. Recuerdo que ella empezó a notar en mis piernas, más que todo en mis piernas, muchos moretones. Y ahí empezó la investigación. ¿Por qué tienes tantos morados en tus piernas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahí fueron poco a poco como sacándome esa verdad que yo tenía ahí escondida y que por miedo no la decía. Entonces me llevaron a rectoría y allí la rectora habló conmigo y fue por primera vez cuando pude realmente decir lo que me estaba aconteciendo. Sacaste todo y ahí fue cuando te ayudaron a salir de ahí. Sí, empezaron a hacer una investigación y fue cuando realmente se supo lo que uno de ellos me estaba realmente haciendo. Y ahí te sacaron y te llevaron a otro hogar, ¿no? Sí, ahí fue cuando ya el bienestar familiar toma medidas, me sacan de ese hogar y empiezo en ese otro. Perdón, ¿cuántos años tenías ahí cuando te sacaron de ahí? Más o menos creo que 8 años, algo así, 7, 8 O años, sea, ¿cuántos años tuviste de abuso? como casi los 3 años 3 años abusando. abusando de Sí. ti. ¿Y a este tipo qué le hicieron? ¿Lo mandaron para la cárcel o qué hizo el bienestar familiar? Pues que yo tenga conocimiento alguno, ella misma luego me manda a llamar cuando ya tenía yo como 12 o 13 años. Ella quiso hablar conmigo para volver a hablar de estos temas y fue cuando ella me dijo que le habían dado 12 horas en el calabozo sin nada que comer por lo que había hecho conmigo. Hasta ahí, eso es lo único que yo sé. Y bueno, pues O sea, que tú volviste a esa casa porque ella te dijo, ven para aclarar, o sea, aún todavía no le creía. ¿Y ella qué pasó? no, porque, a ver, según el relato que ella me decía, es que Juan, al cual yo le llamaba papi, le decía que yo era la que lo seducía. Imagínense en Típico. qué cabeza puede caberle una niña de 4 años o 4 años y medio que yo pueda seducir. Entonces, él decía que la culpa era mía porque yo lo había seducido. Y debido a eso, pues parece ser que ella quería volver a hablar conmigo para confirmar si eso era verdad. Yo en ese momento, es más, ese día iba de visita
y ella no se encontraba en la casa. Y veía que este hombre todavía seguía como con esa mente, para mí es una mente depravada, porque la verdad yo iba a tener esa cita con ella y en el segundo piso quedaba el baño, el del primer piso no servía. Y yo pues tenía muchísimas ganas de ir al servicio y vaya sorpresa me doy que al entrar me encuentro con él. Claro, a mí eso me cayó como un baldado de agua fría. Santo. Y me voy para el servicio normalmente y cuando salgo, él estaba ahí esperándome. Forcejeamos porque él era a entrar a la brava y yo a no dejarle, pero ahí él alcanzó otra vez a tocarme. Ya tenía parte de mis pechos un poquito más crecidos, ya tenía 13 años, como lo dije hace un rato. Y empezó a tocarme y a abrazarme y a insinuarme cosas, pero yo no sé cómo tuve fuerza y creo que Dios me guardó en ese momento para no volver a ser abusada. Dios mío, ¿no? O sea, aparte de todo, quería volverlo a hacer. O sea, después de que pasó tanto tiempo, de que tú ya estabas en otra casa y volverlo a hacer, ¿no? Y esto vemos cómo las autoridades no toman cartas en el asunto, ¿no? Vemos cómo el enemigo envuelve, envuelve para que las personas hagan tanto daño a un niño indefenso y no haya esa protección, ¿no? Sí. Pero bueno, sabemos que Dios se encarga de todas las cosas, ¿no? Tú llegaste a otra casa adoptiva, Sí. y allí ¿cómo te reciben? ¿Cómo fue esa casa para ti? Para mí allí o sea, es una familia encantadora, yo todavía la recuerdo, como lo ha sido la familia Gómez Escobar, porque allí yo vi el afecto, el cariño, ellos me enseñaron lo que son los principios, los valores, el respeto. Es una familia que realmente tengo un gran ejemplo para seguir. Y allí recibí muchísimo, de verdad, apoyo emocional en todas las áreas, de verdad. Inclusive recuerdo que hasta me llevaban a misa y todo eso, ¿no? Porque todo fue un cambio total. Pero sé que todo lo que ellos hicieron, yo de verdad estoy muy, pero muy agradecida. Pero yo por dentro me sentía hueca. A pesar de que yo iba a una misa, yo me sentía hueca. Había un vacío. Exactamente. Me sentía con muchos temores, mucha inestabilidad. Me sentía frustrada, me sentía con mucho resentimiento, mucho dolor por lo que me había sucedido en el hogar anterior. Claro. ¿Y ahí tú te refugias en qué? ¿O seguiste ahí estudiando? ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Como hasta los 13 años, yo vuelvo a encontrarme con mi familia de sangre. Y ellos me dan la oportunidad, porque confiaban en mí, me dan la oportunidad de yo poder verme con ellos. Pero este permiso no era dado por el bienestar familiar, ellos lo hacían como para complacerme, yo creo, y como que yo los conociera y tuviera como un poco más de comunicación con ellos. Pero yo creo que fue una decisión que yo tomé y fue la peor que yo hice. Y fue pues contactar, no por ellos, sino por mí, porque realmente allí empiezo, mis padres de sangre son padres humildes, de bajos recursos, y era un barrio bastante pobre. Entonces yo empiezo a frecuentarlos y como que ese mundo empieza a absorberme, porque allí veía fiestas, veía mucho desorden. Y pues no sé, pero a esa edad como que me llamaba la atención que allí me daban más libertad que donde estaba en este hogar donde me tenían más protegida, donde me ayudaban, donde realmente me cuidaban, mis salidas, todo estaban muy pendientes, todos ellos, de mí. Entonces, al yo tener como más comunicación con la familia de sangre y tener más libertad y darme cuenta que me daban la oportunidad de yo ir a fiestas, de la cual pues empezó a agradarme y eso empezó a atraparme de un momento a otro. Entró como una rebeldía a tu vida
y de irte a, a ese barrio, aunque tus padres adoptivos de pronto no querían, ¿no? Porque te veían diferente, creo yo, ¿no? Sí, ¿Qué te sí, decían? sí, claro, ellos siempre confiaban en mí y nunca esperaban que yo estuviese en fiestas y con relaciones que realmente no me ayudaban para nada. Todo esto fue poco a poco. Yo creo que ellos no se daban cuenta al principio, no se daban cuenta, pero luego ya empezaron como a mirar cosas extrañas y debido a eso me preguntaron que tomara decisiones, si me quedaba allí o me quedaba en casa de ellos. Y pues tristemente tomé la decisión de quedarme con mis padres de sangre. Y fue como vuelvo y repito, fue una de las peores decisiones. Porque allí empezó el mundo a absorberme en el alcohol, en las fiestas, en las relaciones, digamos, de amistad, porque en ese entonces pues eran relaciones de amistad, y esto me ha contaminado a punto yo sentía como refugiarme, eso me atraía, eso me llamaba muchísimo la atención. Pensabas que eso era lo que te llenaba en ese momento, ¿no? Sí. Pero al final sentías vacío, ¿no? Porque cada vez quieres más llenarte de algo más, ¿no? ¿Hasta dónde llegaste en ese tiempo? Aparte de que los bailes, el alcohol, hombres, todo esto, ¿hasta dónde llegaste? Bueno, como bien lo dices, era llenar como ese vacío. Entonces nosotros teníamos un grupito en el cual decimos, pues ya fiestas no hay en el barrio consecutivos, vámonos para el centro de la ciudad. Y ahí es cuando empezamos a frecuentar discotecas, que realmente esto sí fue peor, íbamos a peor. Allí conozco una persona y esa persona empezó como a decirme cosas bonitas que a lo mejor a ti nunca te lo han dicho, y a contarte historias de amor, y de manera pues que me fue conquistando y bueno, pues ahí yo creo que ahí empezó todo, como digo yo, como mi calvario. ¿Cuántos años tenías, Lucía? 13 años y medio o 14 años, sí, por ahí 14 años más o menos. 14 años. ¿Y qué pasó con esta persona? Bueno, nada, con él sí que es verdad que yo pensé que tenía buenas intenciones conmigo y fui engañada. Entonces, cuando tú te sientes más engañada, pues empiezas, pues seguí frecuentando discotecas con ese otro grupito, y me fue llevando las mismas discotecas a tomar alcohol. El alcohol a mí me producía como esa energía para poder bailar. Yo creo que era una de mis mayores adicciones, era el baile. Y después, con el paso del tiempo, fue cuando realmente, pues, tuve una relación sexual, que fue con el chico de la discoteca, que por eso yo decía que sus intenciones no eran tan buenas, pero con él, con el paso del tiempo, con él fue que yo me casé, y con él fue que yo pues tuve mi primera relación. Pero teniendo esta relación, yo sentía miedo, no sé, tenía temores, no fue fácil, la primera vez no fue fácil, pero debido a todo esto, ¿no?, que me había sucedido en mi infancia, fui creciendo con mucho dolor, resentimientos, angustia, preocupaciones, incertidumbres, y con él, la verdad, no duré muchísimo, duramos muy poco, nuestro matrimonio se fue al piso, y de ver también que me había sido infiel con una de sus compañeras de trabajo. Entonces empiezas tú a meterte nuevamente a más fiestas, a más alcohol, a más relaciones que realmente contaminan, y me metí en una burbuja, en un laberinto sin salida, donde no podía realmente cómo salir. Allí inclusive tenía relaciones fuera del matrimonio. Allí pues a mí no me importaba en ese momento, yo pues quería llenar tantos vacíos que sentía o estaba pasando por ese momento.
Ese fue pues parte de que yo recuerdo que no fue nada agradable mi infancia, porque era mi adolescencia, ¿no? También. Estabas muy jovencita ahí también, ¿no? Cuando Sí. esto. ¿Y ahí cuánto duras con esta persona? Después, ¿qué pasa? Duró pues muy poco con él. Yo creo que nuestro matrimonio no duró mucho y, y ya empiezo pues a hacer lo mismo que él hacía conmigo, a tener relaciones fuera del matrimonio. Y ya pues luego empezó a tener amistades que también me invitaban a la prostitución. Mira, Olga Lucía, esto, que lo otro, y en eso también fui llevada cautiva por un tiempo como lo es la prostitución. La prostitución pues no es solamente tener relaciones fuera del matrimonio. He sabido que la prostitución también es cuando tú obtienes dinero a cambio de una relación sexual. Pues ahí también fui llevada yo cautiva y me reservo los nombres, pero sí que es verdad que fui Por pues las amistades. exactamente, por las malas Llegaron a amistades. esto y una cosa lleva a la otra, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y ahí cómo haces para salir de esto, ¿no? Esto tan fuerte que es estar dentro de la prostitución ya. ¿Ya te habías casado, te divorciaste o qué pasó con esta relación? Sí, bueno, ya mi antiguo esposo, yo en ese momento no estaba divorciada del todo, pero él ya había arreglado su situación con la persona, él vivía con ella y yo ahí ya no volví más. Pero sí que es verdad que yo seguí con otra persona, ya no seguí más en la prostitución, empecé con otra pareja y bueno, y ahí es cuando yo realmente, estando con esa pareja, como yo ya tenía una hija, esa niña me pedía permiso para poder ir a las células, a la iglesia. Perdón, ¿esa hija la tuviste con el que se casó? No, porque mi matrimonio, él era estéril. Él era estéril, pero en una de esas, digamos, dejadas, cuando uno pelea, en una de esas peleas que yo me dejo con él, es cuando, yo lo dije hace unos minutos atrás, que yo empecé a hacer lo mismo que él hacía conmigo, Sí, a tener tuviste relaciones. varias relaciones. Pero y ahí yo tuviste esta hija. Sí, pero realmente yo sabía ¿De quién era la niña. Pero luego ya con el tiempo me doy la oportunidad con otra persona y ya mi hija estaba grande, Sí. como unos 12, 13 años más o menos. Y es cuando mi hija empieza a pedirme permiso para poder ir a células, a cultos. Y bueno, yo en ese momento para mí no era ningún problema, yo la dejaba ir. Y ahí es cuando empiezo a notar cambios en ella, de que ya no me contestaba cuando yo la mandaba a ayudarme a limpiar la casa, ya empecé a ver una transformación en ella, pero no pensé que fuera por las idas allí, en ese momento no me doy cuenta. Luego ella empieza a invitarme, a hacerme una invitación para que yo fuera, pero yo como siempre un poco no quería, yo decía no, porque yo tenía un mal concepto, puesto que mi segundo hogar es verdad que me llevaban a misas, pero esto era, yo lo veía como más bien religión, y nunca hubo una transformación interna. Yo, como vuelvo y repito, siempre seguía como operando a llenar pues esos vacíos que habían en mi corazón, esa incertidumbre, esa angustia, esa inestabilidad. Entonces yo tenía un mal concepto del cristianismo. Y ella me decía, mami, yo quiero que vayas, que conozcas, he conocido a alguien especial. Y yo pues nunca le prestaba atención. Pero hay algo que sucedió y es que yo lo que no sabía es que ella oraba. Ella estaba orando por ti. Ella luego me contó, porque ella me decía, mami, tú no sabes cuánto he orado para que tú llegases a los pies del Señor, porque yo humanamente de verdad no hubiese podido hacerlo en mis fuerzas. Bueno, entonces
Mi hija tenía 13 años cuando me ha invitado a estas células y realmente al principio no quería por el mal concepto que tenía, pero luego yo recuerdo tanto que en esa célula siempre motivaban a las personas con ciertas meriendas y decía mi hija, mami, hoy van a dar sándwich y jugo de mora, anímate que a ti te gusta eso. Y pues para ser sincera, sí, yo iba por un sándwich y un jugo de mora. Recuerdo tanto que yo entré y mi objetivo o mi pensamiento era, me como el sándwich, el jugo de mora y chao. Chao. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y por el pescado y el pan y también. Exactamente, pero las cosas sucedieron diferentes porque cuando yo llego estaban cantando, yo vi personas extendiendo los brazos, para mí era algo anormal porque yo venía de un catolicismo donde eso no ocurre en una iglesia católica. Y como era de noche, pues bueno, yo creo que ya Dios todo lo tenía planificado para mí ese día. Cuando yo entro, yo iba tan llena de problemas, iba tan cargada de cosas. Yo opto por ir a esta cita que mi hija me había invitado con un solo objetivo, ¿no? Que todos ya conocemos. Y cuando yo ingreso, vaya sorpresa me doy, yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo que hacen nosotros. Estaba semioscuro porque yo podía alcanzar a ver lo que estaba pues haciendo las otras personas. Y recuerdo que yo no me sabía la canción, pero algo pasó. Luego recuerdo que la persona que estaba liderando empezó a decir, vamos a hacer una oración de fe, y yo la hice, cierren sus ojos, yo como que en ese momento entré en otra atmósfera, que no sé cómo explicarlo en este momento, pero que realmente se me olvidaron los problemas, vino como esa paz. Ahí te atrapó el Señor. Yo creo que sí, ahí empezó toda, mi conversión inició ahí. Porque luego, cuando yo tengo esa experiencia tan maravillosa, y recuerdo que la persona que estaba liderando se acerca a mí y empieza a orar, pues algo pasó, algo sucedió y yo empecé a llorar como una niña pequeña. Con ello no quiero decir que no he dejado de ser una chica llorona, pero pienso que ahí empezó todo y desde ese día hasta el día de hoy puedo decir que he sido siendo transformada de una manera sobrenatural, porque ahí empezó todo. Lo más tremendo es que hoy puedo decir que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque eso era lo que yo quería comentarles, que mi hija dijo, mami, tú no sabes, cuando yo salgo de esa célula y mi hija me ve así, quebrantada, llorando, ella me decía, mami, tú no sabes cuánto he clamado a Dios para que realmente tú tuvieras un encuentro. Y yo le doy gracias a Dios en este instante, aprovecho este momento para darle las gracias a Él, a Dios, porque fue Él el que realmente me atrapó, fue Él el que usó a mi hija como un instrumento para que yo pudiese venir a sus pies. ¿Cuántos añitos tenía tu hija? 13. Si nos damos cuenta, a los 13 años fue cuando yo más rebelde fui, y a los 13 años también Dios permitió para que ella viniese ella primero a los caminos de Dios. Como el Señor, Dios mío, la guarda, la lleva, y ella misma te lleva a ti. Sí, y ahí empezó realmente esa metamorfosis interna, a cambiar mi vida, a sacar tanta basura que yo ignoraba tener. Y tanto dolor. Y tanto dolor, porque ahí empieza esa transformación, pero había algo que el Señor me llevaba y era el perdón. No es fácil. Sí, el perdón para mí, cuando yo inicio en los caminos de Dios, no fue fácil, porque yo decía, ¿cómo perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño y que me marcó? Claro. Que me trajo tanta frustración, tanta inseguridad, tanta inestabilidad. Es verdad que mi segundo hogar quiso
tanto afecto, tanto cariño, pero en lo interno no podían ayudarme. Claro, el recuerdo de lo que te hicieron de niña te marcó para toda la vida, para haber sufrido tanto y pasar por tantas circunstancias, ¿no? Tantos momentos difíciles. Sí. Y saber que el Señor nos lleva a que tenemos que perdonar, ¿no? Porque el Sí. Señor dice que Él nos perdona, pero tenemos que perdonar, ¿no? Sí. Y ese proceso yo creo que es el más difícil de toda persona que ha tenido un daño así, ¿no? ¿Cómo hiciste para perdonar, Lucía? Bueno, en ese tiempo yo era muy nuevita, yo recuerdo que él me decía que yo pues tenía que aprender a perdonar. Inclusive él en ese tiempo me hablaba más que todo a través de la palabra. Y yo veía que siempre me hablaba el perdón, la importancia del perdón. Y creo que él quería que yo a veces decía, sí, yo lo voy a perdonar, pero realmente no era un perdón genuino. Y yo recuerdo que fue lo primero que Dios trató conmigo, el aprender a perdonar a aquella persona que me hizo daño. Amén. Allí cuando yo tuve un perdón, cuando yo realmente perdoné a esa persona, fue cuando se cayeron muchas cadenas. La palabra dice, me gustaría leerlo, donde dice, en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, ¿no? Cuando tú empiezas a confesar, ¿no? Porque es un confieso de todo lo que pasó, ¿no? Tus pecados. Yo creo que el Señor te coloca eso de también perdonar a esa persona, ¿no? De decir, bueno, Señor, tú me perdonaste de tantos pecados que he hecho, pasé por muchas cosas, hoy me llamas, porque es el que nos llama, entra a tu vida, ahora yo tengo que perdonar, ¿no? Y te lleva a que puedas sacar eso para que seas, ¿qué? Libre. Porque si uno no perdona, el enemigo va a querer siempre decir, bueno, tú no has perdonado, tú estás ahí atada, porque es una atadura, pero cuando tú decides perdonar, es cuando llega la liberación total de tu vida, ¿verdad? Sí, sí, porque yo recordaba también una palabra donde decía el Señor que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios no hallaba cómo hablarme, pero siempre lo primero, el perdón, el perdón, el perdón. Yo creo que el perdón fue una de las áreas que me ayudó a ser verdaderamente libre. Amén. Libre para poder seguir las huellas de Dios, porque cuando hay tantas ataduras desde nuestra infancia y no aprendo, en el caso mío, fue Dios quien me ayudó a perdonar a aquella persona que tanto daño me hizo y que me marcó desde el inicio, y por eso pues veía que el camino mío se había torcido tanto. Pero ahí Él me atrapó y luego cuando yo veo que Dios hace eso conmigo, pues yo tengo 2 hijos, mi hija Marian y mi hijo Kevin. Mi hijo, él ya tenía cautivado el corazón de mi hija y el mío, pero faltaba el de mi hijo. Entonces, como yo vi que a mi hija le había funcionado por medio de la oración, que yo llegase a los pies de Cristo, y mi hijo no quería nada con Dios, le pasaba lo mismo que a mí al comienzo. Él iba obligado totalmente a la iglesia, él decía que todo eso era una obra de teatro, y siempre recuerdo tanto que iba con su boca estirada. Bravo. Sí, enojado porque lo obligábamos a ir a la iglesia. Pero con mi hija empezamos a orar, a interceder, a clamarle a Dios de que Él pudiera también hacerlo libre, como había hecho libre a mi hija y como me había hecho libre a mí. Empezamos en ese inicio de oración, de ayunos, porque también fueron ayunos, de lloros, fue algo tremendo. Yo a lo último, después de casi 1 año y medio, yo no veía la respuesta, y yo le decía a mi hija, no, María, yo ya estoy cansada, tu hermano está aún peor, como que lo veía yo más rebelde, como que yo no veía la respuesta, y mi hija me aconsejaba y me motivaba, me decía, no, mami, yo sé que ya viene, tranquila, sigamos luchando, yo sé que Dios nos va a dar la respuesta, tranquila, sigamos hacia adelante. Amén. Y ese consejo de ella me ayudaba a seguir perseverando, y fue cuando en un encuentro, en un culto de jóvenes, mi hijo fue tocado por el poder de la presencia de Dios.
Gloria a Dios. Ay, ¿Cuántos sí. añitos tenía el niño? El niño, bueno, no recuerdo, pero estaba pequeño, tenía Sí. como unos 9 años, 10 años, no recuerdo mucho. Pero ese día ellos llegaron los dos, mi hija tenía los ojos hinchados y ella me habló pasito, me dijo, mamá, tú no sabes lo que ha pasado. Y me hablaba pasito para que él no escuchase, porque recuerde que apenas él iniciaba, así como Sí. yo un día fui tocada y empezó mi conversión, mi metamorfosis de parte de Dios en mi vida, así también teníamos que ser muy prudentes en esa área. Y ella me contó la experiencia, cómo mi hijo había sido tocado y ella estaba escuchando el lloro de su hermano al lado pidiendo perdón. Qué Mi hijo le lindo. pedía perdón a su hermana Qué por bendición. tantos momentos desagradables que le había hecho Algo que pasar. yo veo, ¿no? Algo que yo veo en ti, que te conozco y que conozco pues parte de tus hijos, ¿no? Fue como el premio, el regalo, ¿no? El regalo de Dios para tu vida, de todo el sufrimiento que tuviste cuando pequeña, cuando adolescente, ver que tus hijos el Señor los guardó de todo esto y ver que son unos hijos sanos, unos hijos que le sirven al Señor, unos hijos que te adoran. O sea, ese es el regalo más grande, ¿no? Que puede tener una madre, de que sus hijos estén en las manos del Señor, ¿no? Y yo creo que yo quiero, Lucía, ahora mismo, pues que me gustaría mucho que mirara a las cámaras y les dijera a las niñas que pasan por esos momentos tan duros, que ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo la maldad del hombre se ha aumentado, ¿no? Y más con los niños. Los niños siempre han sido muy atacados por medio de esto, de la sexualidad, y para quitar la identidad, ¿no? Para quitar la identidad, para darle el temor y todo esto. Me gustaría mucho que les dijera, ¿no? A esas niñas o a esas personitas que están pasando esto, ¿cómo las podrías ayudar a través de lo que tú has contado para que no les pase lo mismo? Mm. Bueno, quiero aprovechar de verdad, de todo corazón, decirle, de pronto, bueno, nosotros pasamos por estas situaciones adversas, pero a mí lo que me motivó a venir en esta mañana a testificar no es tanto pensando en mí, es más que todo pensando en Él, en Dios, en que Él es la única persona que realmente puede ayudarnos en Amén. todo esto. Pero también había algo que me tocaba y son los niños. Los niños hoy en día han sido demasiado, bueno, pisoteados, han sido maltratados. Y yo creo que eso es lo que realmente me ha motivado a venir aquí a testificar, para que si de pronto hay una madre o de pronto un niño, no lo sé, está escuchándome en este instante, que hablemos. Le podamos ir de pronto a un vecino mayor, a la policía. En mi caso yo me quedé callada por mucho tiempo, pero que no permitamos que el temor o que el miedo quiera venir albergar en nuestro corazón. Amén. No lo permitamos, porque cuando uno calla verdaderamente, pues no permite que esto salga a la luz, y por eso se siguen permitiendo tanta aberración digo por los niños, ¿no? Que en ese momento nos sentimos un poco así abrumados, no sabemos qué hacer, pero yo creo que la invitación es que realmente hablemos y no nos callemos nada, para que así las autoridades, las personas más adultas puedan ayudarnos y todo esto salga a la luz. Amén. Esa sería mi invitación. Amén, es verdad. Yo he escuchado muchos casos y es verdad que los adultos que hacen esto siempre los atemorizan, diciéndole, bueno, si cuentas, te mato a tu mamá, a tus padres, bueno, o te voy a castigar o tal, cuando es un familiar, ¿no? Pero atemorizan, ¿no? Atemorizan a la persona, al niño, y como que entra como un espíritu ahí de temor que los deja como, sabes que el temor paraliza, ¿no? Entonces los paraliza y dejan que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces esto es una invitación para las personas que nos están escuchando.
que le crean también a sus hijos, ¿no? Muchas veces las madres o las personas no les creen cuando un niño llega a su casa a contar y claro, si no le creen, pues el niño va a tener más temor y va a permitir que sigan abusando de él, ¿no? Entonces, por eso llegan muchos niños a ser niños homosexuales, niñas lesbianas, porque han pasado por muchas cosas, prostitución, como pasó Lucía, ¿no? Porque todo esto entran demonios, espíritus que vienen a gobernar a la persona. Entonces le damos gracias, Lucía, gracias por este testimonio que de verdad que es un testimonio de vida, un testimonio de cambio y que sé que esto no va a llegar solamente aquí a nuestros oídos, a los que estamos escuchando, sino va a llegar a muchos lugares porque sé que hay muchas personas que están pasando por la misma situación y no saben enfrentar esto. Así que les animo a que lo escuchen y que este es el primer podcast testimonios de vida, de transformación y que vamos a seguir haciéndolo porque el Señor va a transformar vidas, así como transformó la vida de Lucía, va a transformar muchas vidas para la gloria de Él. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y muchas gracias por su atención. Bye.